Ricardo, vamos a hablar ahora con quienes están invitados en esta etapa, con Gustavo Rossi, secretario general de Huaycara, y con Jorge Alves, presidente de Camino de la Sierra. Sí. Pero ha quedado picando un poco lo que hemos estado hablando recién. Sí. Vamos a robarle un minuto del tema que traían para ver qué opinan ellos de lo que pasó. Sí. Porque vincula, por un lado, gremialismo, que estuvo allí. Y bueno, y Jorge también quería tener su opinión. ¿Cómo les va? Gracias por venir a los dos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, Gustavo, ¿qué opinas vos sobre esto que pasó? De la misa en particular, y yo creo que cada vez que le toca una causa particular o privada a Moyano, automáticamente se embandera con el sindicalismo y amenaza con un paro, o trata en este caso de involucrar a la Iglesia Católica para tratar de a ver cómo le decían en Medio Oriente, buffers, en la zona de descompresión para que a él no lo llegue. Creo que en realidad utiliza, en este caso está utilizando a la Iglesia y utiliza parte del movimiento obrero que lo acompaña por deudas personales que tiene cada dirigente con él. Yo creo que esto no obedece ninguna medida de por paz y trabajo, creo. Es lo menos que apunta Moyano. Moyano lo que está tratando es desvincularse o generar un efecto de presión contra el gobierno para que no lo imputen en este caso al hijo. Qué casualidad, el hijo estaba en el exterior, volvía del exterior y podía quedar detenido. Más allá de lo que significó el juez en la causa donde cayó, que terminó desestimando el pedido de detención, pero en definitiva, cada vez que a Moyano lo tocan aparece un paro, cada vez que una causa judicial se mueve, automáticamente la iglesia no es inocente prestándose a eso. Y no, bueno, pero hay un juego. A ver, yo siempre a veces se enoja porque no soy de la religión católica, pero el Papa es porteño y futbolero, a ver, y se mueve como tal. A ver, peronista. También es peronista. Está bien, eso corre por su cuenta, un cura no tiene por mi cuenta, afiliaciones. No. Por la historia de él, no por mi cuenta. El tema es eso, o sea, a ver, él está jugando. Y una vez hacía un reconto yo de lo que eran. Los papas siempre jugaron en sus países. A ver, Juan Pablo II lo hizo en Polonia, ya que lo puso Lech Walesa como presidente. Cada uno jugó en definitiva. Pero yo creo que a este papa en particular se le está corrando la raya de cómo juega el partido. ¿Desde lo político, Jorge? ¿Cómo lo Yo creo que la iglesia dejó pasar una gran oportunidad para salirse de la grieta, porque si al eslogan paz, pan y trabajo le hubiera incorporado la palabra transparencia, por paz, pan, trabajo y transparencia, se corría de la grieta. Debía haber cuestionado el pecado de la corrupción y no lo hizo. Con esa sola palabra que le hubiera agregado al eslogan, hoy no estaríamos discutiendo esto y hubiera quedado afuera la grieta. Bueno, muy interesante, muy interesante. La palabra transparencia faltó justamente en esa... Si hubiera trilogía de palabras se les cae. Se les cae del tablero. Se les cae del tablero, claro. Bueno, pero habíamos hablado fuera del micrófono un poquito y bueno, la cuestión acá es que me parece que la grieta se cierra un poco, y ya hablando de la instancia que tiene que ver con Camino de la Sierra y con los trabajadores, que son los peajistas, porque hay una reconversión laboral que ustedes desde un sector y otro, han tratado de asimilar y de buscar una salida, ¿o no? Sí, en realidad... la tecnología es una cosa que se viene y no se la puede parar de ninguna manera. Las 3 revoluciones industriales que hemos tenido en la historia han causado muchos cimbronazos, muchos desacomodos en las fuerzas laborales, pero han tenido una particularidad, no han tenido la velocidad que tienen hoy los cambios tecnológicos. Esta 4ª revolución industrial es velocísima, los cambios no nos dan tiempo a acomodarnos y en el cimbronazo del medio queda muchísima gente sin posibilidad de reconvertirse, de reacomodarse, se queda sin trabajo. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es que la tecnología, en lugar de ser una amenaza, sea una oportunidad. Y con los muchachos de Huaycara, con el sindicato, hemos encarado este proceso hace un año que lo venimos trabajando, lo anunciamos en julio del año pasado, lo venimos trabajando con 2 objetivos: garantizar la supervivencia de la empresa y que la tecnología sea un beneficio para la empresa y para la gente, y que además se pueda garantizar la fuerza de trabajo. Y bueno, nos pusimos a pensar cómo lo podíamos hacer. Nosotros tendríamos que cambiar algunos paradigmas, cambiar nuestro paradigma de qué significa una ruta segura, por ejemplo. No es solamente tenerla sin pozo, sin bache, marcada, sino además tener servicios de emergencia distintos, tener servicios de atención a la gente distintos, tratar de también digamos, enseñarle a nuestros automovilistas, a nuestros usuarios, que se deben conducir de manera distinta en las rutas. El 95% de los accidentes son por causas humanas, de no respeto a la norma de tránsito y no por problemas de la ruta o por problemas climáticos. Por lo tanto, hay muchísimo que hacer en ese tema. Y como nosotros tenemos una fuerza laboral importante, unos 300 y algunos peajistas, más otros 100 que están en otras áreas, pero también relacionadas,
Esa gente, si nosotros automatizáramos todas las vías, que ya las tenemos 100% automatizadas, lo que pasa es que todavía tenemos mucha manual porque no tenemos suficiente demanda todavía del sistema automático, pero si hoy tuviéramos que automatizar el 100% de las vías, o sea, ponerlas operativas, hay muchísima gente que quedaría sin poder trabajar. Por eso hemos empezado a buscar otros servicios que podemos prestar y empezamos a capacitar a la gente de esa manera, en un acuerdo con el sindicato y en un acuerdo con la universidad, con el Ministerio de Educación, que nos da determinadas garantías desde el punto de vista de la formación de la gente. Gustavo, ¿y cómo fueron asimilando esto? Porque digo, también decirle a la gente, mirá, esto no lo va a poder hacer más, tenés que hacer otra cosa. ¿Lo entendieron? Sí, ¿se ayornaron? Fue un trabajo que tuvimos que hacer nosotros casi hace 3 años que nosotros venimos hablando de lo que es el tema de reconversión laboral, porque nosotros como sindicato nos quedaban 2 cosas. O nos quedamos brazos cruzados y cuando se venían los despidos por la tecnificación nos desplazaba, comenzamos a discutir únicamente indemnizaciones, o nos adelantábamos en el tiempo y veíamos cómo podíamos reconvertir a los trabajadores, cómo podíamos reubicarnos dentro de la empresa, pero ojo, con la misma dignidad salarial y con la misma posición como trabajador. De ahí surge el tema reconvertirse. Para los trabajadores era difícil porque nosotros pudimos vislumbrarlo cómo se reacomodaban los trabajadores a partir de la capacitación y buscar otro espacio en el cual ser útil como trabajador y digno como trabajador dentro de la empresa. A veces a nosotros nos resultaba difícil porque confundían reconversión con flexibilización laboral. Entonces cuando hablamos de reconversión automáticamente decían, no, yo no quiero flexibilizarme. A ver, los años 90 se le venían a muchos encima. Tuvimos que primero hacer un trabajo de concientización con nuestros propios compañeros, decir, a ver, flexibilización no es sinónimo de reconversión. Reconversión es dignidad. Reconversión es decirle a la empresa que le pedimos que tenemos el derecho de trabajar, pero también nosotros como trabajadores tenemos la obligación de capacitarnos para podernos reubicar dentro de la empresa. A su vez, tomar también conciencia de que una empresa de peaje es una empresa de servicio y comenzar a vislumbrar a ver en qué nicho de servicio podíamos ir nosotros a prestar una tarea digna. Creo que eso fue el primer enfoque, pero esto tampoco lo puedo dejar pasar. El gobierno provincial tuvo una concepción no solo económica, sino social de la empresa, y por eso encajó la reconversión laboral. Porque tengo un caso espejo de la Ruta 38, que es el peaje nacional, y en ese peaje los 57 trabajadores quedaron afuera, y la propuesta fue la misma, de decirle al gobierno nacional, de ahí donde nosotros hablamos de sindicalismo republicano, porque nosotros realmente respetamos la decisión que ha tomado el gobierno nacional en cuanto a eliminar las estaciones de peaje, pero no eliminar los trabajadores. Entonces nuestra propuesta era respetar su línea política, pero en el contexto social ver cómo reacomodamos los trabajadores. Nunca nos recibió Vialidad Nacional y Guasel, que hoy secretario de Energía, dijo barrabasadas, que la verdad que no hace falta ni reproducirlas, pero fueron barrabasadas respecto de cómo se trataba un trabajador. Y son 2 realidades totalmente iguales, pero con una concepción distinta. Un gobierno provincial con una concepción social, un gobierno nacional que son 57 puestos de trabajo que, bueno, se perdieron y punto. Yo leí hace un tiempo atrás la revolución tecnológica en el trabajo. Y no recuerdo el nombre. Hay uno de Andrés Oppenheimer, hay un libro. Andrés Oppenheimer. No es Oppenheimer. Pero hay uno, también sobre eso. Digo, hace 2 años, por lo menos, que en muchos casos nosotros venimos hablando de la reconversión laboral. Y me da la impresión que esto que ustedes han tomado ahora como punta de lanza no es visto todavía desde el punto de vista, digamos, del Estado, viéndolo con la magnitud que esto va a significar en las transformaciones del trabajo. No es visto todavía, es decir, me da la impresión que no se ha medido todavía el impacto que esto va a significar en el futuro, teniendo en cuenta las transformaciones que se vienen, ya sea desde el punto de vista del empleo público, administrativo, donde tendremos que acostumbrarnos a tocar una tecla para automáticamente hacer lo que antes hacíamos y perdíamos 3, 4, 5, 6 horas, y habrá que ver dónde va a ir a trabajar ese empleado, que antes era el intermediario entre vos y tu problema. Y me da la impresión de que no hay todavía una visión estratégica de esta reforma tecnológica que se viene a grandes pasos. Sí, lo que es cierto es que
En el caso nuestro, si bien es una empresa, digamos, del ámbito privado, con 100% de capital estatal, lo que a nosotros nos da algunas licencias, algunas libertades para podernos movernos en ese ámbito. Yo creo que en el sector público es un poco más difícil porque es un poco más restrictivo desde el punto de vista de normativa y me parece que es un poco más lento el mecanismo de poner en marcha ese tipo de cosas. En el caso nuestro es más fácil porque son decisiones autónomas, más allá que obviamente cuenta con todo el aval político del gobernador Schiaretti. Incluso hicimos la presentación de este proyecto en la propia Casa de Gobierno con el gobernador presente y la firma de los convenios. Pero se nos hace un poco más fácil porque nosotros desde nuestra perspectiva vemos mucho más rápido la posibilidad de la salida. O sea, nosotros estamos haciendo inteligente todas las rutas. Que no hay, la primera empresa de peaje en la Argentina que hace rutas inteligentes. Empezamos con la 20 y la 36. Y eso nos requiere otro tipo de personal que no tiene nada que ver con los peajitos, que necesita una capacitación de monitoreo de rutas, de respuesta rápida frente a situaciones emergentes que se dan en la ruta. O sea, necesitamos gente que no las tenemos y que no está capacitada. Y esto de que si la gente se acostumbró o no, ya hemos largado y hemos terminado un primer curso, estamos con el segundo y tenemos lista de espera, la gente totalmente anotada para los próximos cursos. Porque además saben que la fuente de trabajo se garantiza en tanto se capaciten. Claro. Si no se capacitan, no se garantiza la fuente de trabajo. Lo que pasa es que, bueno, desde el punto de vista del empleado es eso. Y desde el punto de vista de la empresa, también modificamos el convenio colectivo. Hemos tenido que hacer algunos retoques al convenio colectivo, reducción de horas de trabajo, cambiando la carga horaria, haciendo una serie de cosas que sin lesionar el salario nominal de los trabajadores, también para la empresa significa un ahorro de costos, porque la tecnología nos tiene que servir a todos, porque si nos sirve a uno solo y al otro dos, se complica la cosa. Gustavo, y vos ves, a términos globales, desde el punto de vista del gremialismo, esto que ustedes están haciendo, han hecho aquí con Camino de la Sierra, ¿se pueden hacer en todos los otros gremios, en todas las otras actividades? Sí, es una voluntad política del sindicato y una voluntad política también de la empresa y una política de Estado de los gobiernos. Lo que decía Ricardo, a ver, la revolución industrial fue un éxito para la industria, pero la máquina desplazó al hombre y la dirigencia de aquel momento de gobierno no estaba preparada para contener el desastre y el colapso social que eso significó. Esta nueva dirigencia al siglo XXI, si nosotros no tenemos la concepción de cómo acomodarnos, y va a ser de vuelta un fracaso. Por eso nosotros creemos, y bueno, y me alegro haberlo escuchado también de Jorge, a ver, la tecnificación y la industrialización viene tanto para el sector empresario como para el sector de los trabajadores como un beneficio, pero eso lo tiene que garantizar el Estado. El Estado tiene que ser el gran árbitro que diga hay que reducir la jornada de trabajo porque hay una redistribución de la riqueza también. La tecnificación da la misma cantidad o mayor producción y las horas hombre van a ser menores, pero ¿por qué solo van a beneficiar al sector empresario? Ahí el Estado tendrá que hacer el balance y el equilibrio para que el trabajador trabaje menos horas, pero porque la tecnificación y el avance científico de esa oportunidad, pero el beneficio económico, social y el ocio creativo venga para los dos sectores. No, es que el Estado tiene que ser el regulador, en última instancia, el regulador de las transformaciones que se vengan desde el punto tecnológico. Porque no va a ser que a través de las transformaciones el enriquecimiento del empresario sea a través precisamente de terminar con la tarea laboral. Claro, la variable que sea. La variable de ajuste con la tarea laboral, ¿no? Un solo chivo, somos el primer empresa, gobierno y sindicato en Latinoamérica que hacemos este convenio en particular con trabajadores dentro de la empresa, la reconversión laboral. Jorge, muchísimas gracias por venir, muy amable. Gracias a usted por la invitación. Gracias, Gustavo. Gracias.